Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa, Guillermo, y también un saludo a la audiencia. Bueno, queríamos conocer tu opinión, cómo ves estos casos que cada vez van sumando uno tras otro. ¿Cómo ves la reacción principalmente de las autoridades y de los organismos ante esta situación que estamos casi lamentando porque hay vidas que se pierden y otras que no? Bueno, realmente creo que en las últimas semanas la situación es absolutamente desesperante. O sea, pensemos que la semana pasada solamente hubo tantos intentos de feminicidio como feminicidios en el 2021. O sea, en el 2021 tenemos 6 feminicidios y solo la semana pasada hubo 6 o 7. Creo que ya me quedé corta, digamos. Ujú. Y entonces, si eso se hubiera consumado de alguna manera, hoy tendríamos el doble de feminicidios en una semana. Eso no, ese es un datito, digamos, y digo un datito porque no, si bien están los feminicidios, hay un montón de muchos de otros miles de casos que no llegan a feminicidio, pero que son igualmente graves y que siguen sin ser atendidos. O sea, la gran mayoría de las víctimas de feminicidio alguna vez hizo alguna denuncia. Yo creo que eso también quede bastante claro. Nunca la primera agresión es el feminicidio. El feminicidio es la culminación de una cadena de sucesos y lo que es desesperante, además de los números, es la inacción de todas las autoridades. O sea, no están dando respuesta a las autoridades que tienen que otorgar medidas de protección, pero tampoco están dando respuesta a las autoridades que tienen que trabajar por la prevención. Y ustedes habrán visto que desde la plataforma feminista, que es una aglutinación de muchas organizaciones feministas, estamos haciendo una crítica muy fuerte al rol del Ministerio de la Mujer en los últimos tiempos. Nos parece que es un ministerio que no está cumpliendo su rol bajo ninguna circunstancia y sobre todo es desesperante en este contexto donde tenemos tantos casos que la ministra de la Mujer y su viceministra estén más ocupadas en la interna de un partido político que es el partido de gobierno antes que realmente hacer su trabajo en pos de las mujeres. O de homenajear al presidente de la República el Día de la Mujer, por ejemplo, ¿verdad? No, eso es como, o sea, Una bofetada. eso incluso podría ser pintoresco si Sí, no fuera el reflejo de lo que es la cartera. O sea, claro. la cartera evidentemente no tiene ni idea, o sea, no le registran literalmente a las mujeres. O sea, si en el Día de la Mujer paraguaya tu mejor homenaje es el presidente de la República, realmente no estás registrando lo que son las mujeres. Y digamos, es muy sintomático, o sea, no es un hecho Es una aislado. muestra, claro. Una pregunta. Generalmente vos misma dijiste, no, él no empieza con un feminicidio, ¿verdad? Generalmente hay todo el historial de violencia verbal, simbólica, mensajes, de me dejaste bandida, esto te voy a hacer, esto te voy a vengar, toda esa historia, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes cuando una mujer va, por ejemplo, a la fiscalía? Hablemos en particular cuando una ya va al fuero penal, porque tenemos el tema de protección en juzgado de paz que es distinto, ¿verdad? Cuando va a Sí. fiscalía una mujer, a veces va con abogado, a veces va con el hermano, a veces va sola y le dice, me sigue, me amenaza, me dijo me va a matar, acá tengo capturas de pantalla, mi amiga fulana vio, va y hace una denuncia, generalmente le toman la denuncia. ¿Cuál es la experiencia que hay en cómo procede la fiscalía? ¿Investiga, se mueve, le cita a la persona, mueve la causa o no tanto? La verdad que la experiencia que tenemos, tanto desde el consultorio jurídico feminista como otros espacios, es nosotras recibimos muchas denuncias. Cuando las mujeres llegan a nosotras, normalmente ya hicieron todo lo que se podía hacer. Ya fueron al juzgado de paz, ya fueron a la comisaría, ya fueron a la fiscalía. Y en todos lados, y acá quiero hacer un englobar en general, porque no es solo la fiscalía, normalmente no les dan importancia. La verdad es que acá el problema, y eso lo hablamos muchas veces, no es necesariamente normativo. Acá el problema es de la actitud de quienes operan la justicia. ¿Por qué? Porque salvo que esa mujer venga ensangrentada, con algo roto, o que haya un video como ese video espantoso que estuvo corriendo, ese video público, digamos, de esa cámara de circuito cerrado, salvo que haya ese tipo de imágenes, todas las denuncias son tomadas como no tan importantes. Entonces la actitud ya es, digamos, desalentadora de la denuncia y desalentadora de continuar el proceso. Entonces es lento, se le pregunta 1000 veces todo lo que pasó. Si estamos hablando de no decir violencia psicológica, es como si no existiera en muchos casos. Y estamos hablando, o sea, la violencia psicológica, la gente tiene que saber que es igual o a veces incluso más perjudicial para el bienestar. O sea, la secuela de un daño psicológico, porque ese daño psicológico no se construye en un día, no es un golpe, es todos los días, es como la gota que orada la piedra, es todos los días algo descalificante, todos los días
infundir miedo, terror, y esos daños son igualmente de peligrosos que lo físico, y realmente esos casos son casos donde a veces nos dicen que es totalmente imposible porque la justicia sencillamente, como no ve sangre, literalmente hablando, no actúa. ¿Y eso es falta de voluntad, falta de capacitación, corrupción? ¿Cuál es la base del problema? A ver, hay casos donde, o sea, yo no sé si ustedes vieron esa declaración de ese feminicida que dijo, que contó claramente que le había pagado a la fiscalía para que no le procesen, digamos. Salvo esos casos que existen. O sea, hace unos días alguien que estaba buscado por feminicidio declaró abiertamente en la prensa que le había pagado una coima a la fiscalía. Sí, abiertamente. Yo hasta ahora no tengo noticia de que ese fiscal o esa fiscal haya sido procesado o procesada, digamos. Que él no se iba a entregar porque no confiaba en la justicia en Paraguay, como todo el mundo. Claro. Y que bueno, que él pagó, ¿verdad? Salvo esos casos que existen, y a mí me consta que existen, el problema principal es más cultural. O sea, es la convicción personal del funcionariado de que los casos no son tan graves, o que ella se va a arrepentir, el famoso va a retirar la denuncia, aunque sabemos que legalmente no existe el retiro de denuncia, sí, pero lo que va a hacer la persona va a empezar a negar, y que tiene que ver con un ciclo de violencia que está estudiado cómo funciona, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces es como que esa creencia, bueno, hoy hace la denuncia, pero mañana se va a retractar, entonces no le voy a esperar nomás, o sea, voy a sentarme acá a esperar, porque en realidad no es tan grave, o esa idea de que a las mujeres les gusta que se les pegue, etcétera, etcétera, todavía están mucho dentro de las creencias sociales. Entonces es un problema cultural. Entonces esa cultura se expresa en la manera en la que se atienden los casos. Y en los juzgados de paz, para que la gente entienda, uno va a la fiscalía para que se procese y se penalice a una persona que comete violencia. La violencia no necesariamente tiene que ser física, no hace falta que deje un moretón. Una persona que acosa, que instiga, que espía, que le saca el teléfono, que le dice te voy a matar, ya puede ser procesada penalmente. Pero hay veces que la mujer, por ejemplo, te dice, viene a consultar a un abogado y te dice, yo no le quiero meter preso, porque él es el papá de mi hijo y finalmente sería también que yo pierda la fuente de ingreso que le permita a mi hijo estudiar, pero quiero que deje de acosarme. Y la otra herramienta que tiene es ir a un juzgado de paz y que se le dé una orden de restricción, que se le prohíbe acercarse a la víctima, comunicarse, pasar a tantos metros de su casa, de su trabajo, ¿verdad? Y eso se le comunica a la policía y la policía debe hacer cumplir eso, ¿verdad? No sé si me estoy expresando correctamente. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen cuando una persona dice, bueno, voy a optar por este camino, voy a ir al juzgado de paz, acá tengo las capturas de pantalla, tengo los testimonios, a veces tienen circuito cerrado de televisión como ahora, ¿verdad? Y dice, bueno, que esta persona nos acerca a 50 metros de mi casa. ¿Cómo funciona? ¿Funcionan mejor los juzgados de paz que la fiscalía o ahí tienen las mismas falencias? Funcionan un poco mejor en el sentido de que, y eso igual depende. Hay varias cuestiones. Primero, que le den la medida de forma rápida. A veces eso está en teoría tendría que darse dentro del día o como máximo al día siguiente. En muchos casos se da, pero en otros no, digamos, ¿verdad? Ese es un primer problema, digamos. Pero una vez otorgada la medida, el otro problema, que es el gran problema, y eso es coordinación interinstitucional, y otra vez la cuestión cultural, es que las medidas de protección no siempre se cumplen. O sea, por ejemplo, alguien tiene una medida de alejamiento y se acerca a la víctima llama a la policía y la policía sencillamente no hace nada. Entonces ahí lo que tenemos también es un problema de cumplimiento. O sea, y vuelvo a insistir, muchas de las víctimas de feminicidio con órdenes de alejamiento o de protección fueron asesinadas, ¿verdad? Entonces, eso también nos habla de que realmente más allá, o sea, puedes tener la medida, pero que la medida se cumpla depende en algún punto del agresor y en otro punto de tus propios recursos, digamos. Muchas se van a vivir a otro lado, se quedan con familiares, etcétera, etcétera, porque no tienen realmente la garantía de que llamando a la policía va a acudir, que es lo que debería hacer, porque y además está totalmente habilitada a hacerlo, ¿verdad? De hecho, hoy escuché que el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, se dio cuenta que la segunda causa de llamada al 911 es la violencia familiar. Entonces, ahí hay algo que también la policía tiene que poder colaborar y en muchos casos apaña. O sea, a mí me consta personalmente que en la gran mayoría de los casos, si yo no llamo y digo que soy abogada, a mí la policía no me hace caso. Si yo llamo porque estoy escuchando una situación de violencia o si me llama una mujer que está con orden de alejamiento se está violando. Si yo no digo que soy abogada, la policía no se va directamente. Eso a mí me consta personalmente. O sea, ¿vos crees que también hay una gran falencia por parte de la policía cuando ya tiene que hacer cumplir, por ejemplo, ciertas cosas o intervenir ante un hecho que es flagrante?
Claro, porque está instalado. O sea, esto que yo estoy diciendo es sabiduría popular. Todo el mundo sabe que la policía no acude en un caso de violencia. Entonces, obviamente, si uno tiene una orden de restricción, la gran mayoría de los agresores saben que es difícilmente la policía va a venir. Lo que pasa es que la orden de restricción es sumamente importante, pero si uno no puede hacerla cumplir por la fuerza, es un papelito. Hola. Hola. Ahí está. Hola. Hola, no sé por qué. No, la orden de restricción, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho. La orden de restricción es sumamente importante. Pero cuando un ciudadano no quiere cumplir una orden judicial, el Estado tiene el monopolio de la fuerza y la tiene que hacer cumplir por la fuerza, ¿verdad? Por eso si un juez me dice, usted desaloje esa casa y yo no me quiero ir, viene un oficial de justicia y me saca todos mis muebles y me tira a la calle, ¿verdad? Si yo tengo un papel que dice, no se puede usted acercar a una persona, y yo igual me acerco, igual me voy, igual le hostigo, y la policía no viene a hacer cumplir, eso es un papelito, no sirve para nada. Exactamente. Y esa es la situación en muchos casos. Te quiero leer. Entonces no tiene, ahí más que el juzgado de paz tiene que ver con el cumplimiento de la medida, ¿verdad? Y el apoyo policial ahí es fundamental. O sea, pero entre las patas que estamos hablando, la que mejorcito funciona, por lo que me estás contando, es el juzgado de paz. Dentro de todo. Sí. Te quiero leer algo que está corriendo en redes, ¿verdad? Vamos a tratar de confirmar. Dice que la jueza Elsa Idoyaga, que es la que tiene esta causa que tanto nos conmocionó a todos el día de ayer y hoy, dijo, muy fuertes declaraciones, el sistema de protección a las víctimas ha fracasado. No sé para qué existen ciertos ministerios. Y se pregunta, ¿dónde está el Ministerio de la Mujer? Espectacular en los cursos, pero la realidad es otra. Me dicen que pagan para no ser trasladados a las penitenciarías. Entonces yo voy a las comisarías. Yo no soy niñera de la Policía Nacional para que ellos cumplan. Me parece que estas declaraciones tendrían que generar un terremoto político, ¿verdad? Bueno, es una juez. Ya haber generado eso. O sea, la jueza, yo creo que ella tiene razón en todo, salvo que ella no debería sustraerse de lo que corresponde al Poder Judicial. Claro, el Poder Judicial, recordemos que también es gran cómplice en muchos de sus casos, no solamente por corrupción, o sea, ni siquiera en algunos casos hablamos de corrupción, sino que hablamos de que los jueces y las juezas realmente no creen que sea importante el tema. Sí, son indolentes. O sea, ni siquiera hace falta pagar, digamos, claro. Lo cual lo hace más desesperante. Por supuesto que es muy fuerte lo que dice la juez y es cierto, pero también es verdad que acá empieza cada uno a tirarle la culpa al otro, ¿verdad? Eso es algo que la burocracia es especialista. No, pero a mí no me llegó el oficio, pero no sé qué, el papelito faltaba, la policía no me trajo. Ahí escuché que le estaban preguntando a la fiscal y le decían, ¿por qué no estaba detenido este señor? Y dijo, se le detuvo en horas. Y le decía a la prensa, pero doctora, una vez que se viralizó este escándalo, este video tan brutal, pero él ya tenía una orden antes. La policía le tiene que buscar y el fiscal le tiene que pedir información. Y bueno, pero se le trajo rápido, decía otra vez, ¿verdad? Después de que pero después que fue y la molió a golpe y le pegó la cabeza, yo conté 7 golpes en la cabeza le pega este agresor. O sea, después de que le pegó 7 golpes en la cabeza frente a una cámara y todo el país hablaba y pedía sangre, ¿verdad? Ahí sí, por supuesto que ahí fueron y lo buscaron, ya sería terrible. Pero él tenía una orden de captura de antes. Sí, no, es que también esa es la otra cosa, yo vuelvo otra vez a la policía. O sea, acá no hay ningún ámbito que funcione perfectamente solo, porque por eso es un sistema de protección. O sea, si esa persona tenía una orden de captura, muchas veces no es que no la encuentran, es que o se le paga a la policía, o directamente la policía tampoco en el fondo cree que eso sea un tema grave. O sea, entonces, muchas veces muchas veces obviamente hay corrupción, pero en otras ni siquiera hay eso. Hay una desidia vinculada a la idea que tiene la policía sobre el tema. Y eso es gravísimo. Y yo coincido con la jueza de que realmente los ministerios que se tienen que encargar de la prevención claramente no lo están haciendo. ¿Hay albergues para mujeres que están siendo acosadas, que son víctimas de violencia? Hay un albergue que por razones de seguridad no se conoce, pero yo entiendo que están todo el tiempo llenos. Están llenos. Son insuficientes también. Qué bárbaro. Claro. Y ahí la falencia que tenemos, y ahí yo siempre suelo comentar esto, es que si bien en su momento fue de alguna manera un avance en la cuestión del tipo penal de feminicidio, para mí el gran problema de la ley integral es que en otros temas no se ha avanzado. O sea, por ejemplo, el registro único de violencia no está en la ley, pero nunca se aplicó. No se implementó. Que yo hoy
No sé, yo sé cuántos casos tiene el Poder Judicial, sé cuántos casos tiene la Fiscalía, sé cuántos casos tiene la Policía, pero yo no sé cuántas víctimas en total hay. Porque Ahora, al no estar unificados, yo no puedo saber. ahora en estos albergues, ¿también van los niños o solamente van las mujeres violentadas? Pueden ir con los niños. Con los Pero es niños. muy pequeño, o sea, estamos hablando de un albergue de, creo que no llega ni a 100 personas. O sea que son el creo Ministerio que de la Mujer uno tiene o solo son dos un... como mucho. Ah, dos. Claro, tienen una para víctimas de trata, que entiendo que a veces también van las víctimas de violencia, pero mira, con todo y todo, creo que no albergarían más de 300 personas. O sea, y imagínate la cantidad, la magnitud No, del impresionante. problema, porque ahí también está el otro tema. Nosotros no tenemos políticas públicas para efectivas, digamos, porque está bien el albergue, pero el albergue no se sostiene solo, o sea, eso tiene que estar acompañado de otras políticas públicas que le ayuden a la mujer a salir de esa situación, porque recordemos que muchas de ellas no tienen a dónde ir, están con su hijo, hijas, no tienen cómo mantenerse, o sea, esa es todavía una realidad. Sí. Entonces, claro, obviamente vas a terminar volviendo con tu agresor si no tenés otros apoyos para reencauzar de otra manera tu vida. Entonces, tampoco sería raro después que alguien vuelva con su agresor si no tiene ningún otro lugar a donde irse y está con su hijo e hijas pequeñas, ¿verdad? Sí, O sea, no eso tiene sí garantías funciona de así. dónde acudir, exactamente. Claro, tiene que tener apoyo y ahí el Estado debería poder apoyar, pero se ha insistido tanto en la penalización y en el punitivismo como supuestamente la mejor alternativa, y porque que es un populismo y que todos los gobiernos quedan bien con las medidas punitivas, pero en la práctica no resuelve la situación, ni mucho menos la previene. Ujú. Ahora, desde tu experiencia como abogada, tuviste casos en que recurriste al Ministerio de la Mujer, digamos, para que puedan recibir la contención no solamente la mujer, sino también los hijos? ¿Tuviste alguna experiencia de eso? La verdad que no siempre, a muchas veces hemos derivado casos a Ciudad Mujer sobre todo, y bueno, con diferentes resultados. En algunos casos ha sido, pero sobre todo más en el ámbito de orientación, en algunos casos ha sido de utilidad, pero no en todos, y en muchos no, digamos. Entonces, nosotros siempre tomamos con pinzas digamos, el derivar a Ciudad Mujer, porque bueno, hemos tenido todo tipo de experiencias, tanto positivas en algunos casos, que han sido los menos, como negativas también. Entonces, siempre estamos por un lado con la idea de que hay que recurrir a lo público porque es lo que hay y es lo que el Estado tiene que hacerse cargo, pero a veces estamos en el dilema de que no siempre dan la respuesta que se necesita. En cuanto a esa falta o sea, ese lado negativo sería por falta de capacidad para abarcar y cubrir psicológicamente, dar esa contención, o por qué, ¿cuál sería el inconveniente? Y a veces no van abasto, o a veces también la burocracia es muy lenta para lo que se necesita, digamos. O sea, si tiene que ir otra vez, hay un día que se va esto, otro día que tiene que volver demasiadas veces, muchas veces se le piden demasiadas cosas, etcétera, etcétera. Entonces a veces se vuelve muy lento ese apoyo y bueno, y se pierde la confianza también. Entiendo. Muchísimas gracias, Michi Moragas, por este contacto. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, hablábamos con Michi Moraga, ella es abogada, activista feminista y de derechos humanos. Ella lo decía, es una cuestión cultural, decía. Claro. Y evidentemente no están reaccionando las instituciones. Y